Muy buenas a todos, bienvenidos a la primera partida de esta final del Grand Prix. Tenemos con piezas blancas a Hikaru Nakamura y con piezas negras a Levon Aronian. Una final muy interesante, en muy buen estado de forma ambos jugadores, los mejores del torneo, como hemos ido viendo pues, en las partidas anteriores y en las rondas anteriores. Y vamos ya con la misma, en la que empezaba con una apertura española con alfil B5 y tras A6 defensa Morphy. Tras estas jugadas el alfil se retira y caballo F6. Se ataca al peón D4, enroque en corto, alfil E7 entrando en las variantes cerradas y tras estas jugadas ahora sí que hay que defender al peón de D4 de alguna manera, ya que bueno, pues antes sí que era amenaza ya que el alfil estaba en F8, el rey estaba en el centro del tablero, pero ahora con esta barrera que tienen las piezas negras, pues esta captura ganaría en material tras esa jugada y si no se defiende por parte de las blancas. Tras estos movimientos B5, alfil B3, enroque por parte de Levon Aronian y tras estas jugadas se juega la anti-Marshall. O una de ellas, ¿no? H3, A4 y la idea es, bueno, pues que si no se juega o se juega por parte de las blancas C3 y D4, entraríamos en el ataque Marshall, muy conocido a nivel élite y sobre todo para ellos que conocen pues prácticamente todo, pues tiene líneas muy tablíferas, en torno a 30 y pico movimientos de teoría. Os dejaré en el enlace, en el primer enlace, la descripción muy interesante, pues tema de teoría sobre el ataque Marshall, y el tema es que las piezas negras entregan un peón, no siendo este, ya que se captura por las piezas negras a continuación, sino este de E5, ¿no? Tras caballo por E5, caballo por... Y tras estas jugadas, las negras cuentan con pieza de menos, pero muchísimo más desarrollo y bueno, pues prácticamente todas sus piezas fácilmente pueden llevarse rápidamente al ataque, ¿no? Un caballo que de momento hay que defender ya que tiene doble ataque y la diferencia o bueno pues la ganancia de ese peón que tienen las blancas pues se compensa con la falta de actividad de todas las piezas que no se han desarrollado, el flanco de dama incluida la dama y el alfil de B3 que está bastante lejos del rey solitario. Bueno, pues muy interesante para jugarlo y de momento se juega H3 evitando este tipo de líneas, alfil B7 fianchetando, cogiendo fuerza en la diagonal y D3 para bueno, poner una barrera sobre dicho alfil. Tras estos movimientos de 6, la partida continúa con A3, dama D7 conectando las torres y caballo C3. Quizás con alguna idea en esta posición de ocupar esta casilla de D5, que de momento solo está defendida por el caballo de F6 y caballo D8 defendiendo ahora por parte de las negras una segunda vez. Además este caballo va a venir a E6, en algún momento podría saltar a F4 y también ha liberado la casilla de C6 para jugar incluso directamente un C5 y las piezas negras tendrían pues cierto, si no ataque, pues ganancia de espacio en el flanco de dama. Caballo H2 para caballo G4, caballo E6 y tras estos movimientos ahí está caballo G4. El rey se retira a H8 en caso de que venga alguna captura en F6, que viene en esta posición, y lo que consigue Nakamura tras esta captura es que el caballo, lo ponemos en rojo ya que no existe el negro, ha dejado de defender esta casilla por una segunda vez, ¿no? Junto con el alfil. Por lo tanto, tras alfil por F6, bueno, pues se puede aprovechar por parte de las blancas. De momento, dama G4, torre A8 y tras A4 ganando un poquito de espacio B4, si no cerrando, pues pasando del peón de A4 y atacando al caballo de C3. De momento caballo E2 para caballo G3 también pues con maniobras por parte de las blancas y tras estas jugadas dama D8, C3, varios cambios en la posición y tras los mismos se juega G6. La partida continúa con alfil D5 y tras alfil por D5, peón por atacando al caballo, este se retira a mejores sitios, a C5 toca el peón de D3 y aquí Nakamura decide entregar un peón jugando alfil H6 a cambio de conseguir cierta compensación que vamos a ver si lo consigue o cómo lo realiza. La partida continúa con caballo por D3, alfil por F8 y tras los cambios, bueno, pues llegamos a esta posición en el que las negras cuentan con ese peón de más y quizás pues puede estar en el flanco de rey, ¿no? Con este 4 contra 3 que tienen en la posición. No obstante, de momento pues sus piezas están en la primera por parte de las negras y vamos a ver cómo continúa la partida. Dama C4 atacando a 6, hay que defenderlo, la dama viene a 8 y en caso de que la torre haya que colocarla en B8 como pasa a continuación tras torre B1,
pues bueno, pues aquí ya las piezas negras, como vemos, tienen sus piezas muy pasivas. Tras estos movimientos, una jugada muy interesante por parte de las blancas, que aunque las negras tienen en esta posición algo de ventaja, por ese peón de ventaja que tienen, pues bueno, si aquí se captura, las blancas conseguirían un 2 contra 1 en el flanco de dama, que como lo vamos a ver en la partida, pues no lo revisamos en esta posición. Si en caso de que se capturase la torre en B4 por parte de las negras, pues habría igualdad, ¿no? De momento Aronian juega rey G7 y la partida continúa con caballo G3 para venir con el caballo a E4 y H5 ganando espacio. No es el mejor movimiento, o más que ganando espacio, comenzando con ese ataque de 4 contra 3. La idea es buena, pero aquí las negras quizás tendrían que haber jugado a 5 para evitar que las blancas lo hagan a continuación, y vamos a ver la idea de Nakamura tras ese movimiento que vienen unas jugadas. De momento caballo E4, se ataca al alfil, viene a D8 defendiendo en C7, y es aquí cuando Naka juega a 5 fijando el peón en A6 y dama A7. Tras estos movimientos se juega G3 con idea de mejorar la posición de su rey por parte de las blancas, F5 atacando al caballo y ganando ese espacio en el flanco de rey, aprovechando 4 contra 3 y caballo D2. Vienen varios cambios, finalmente aquí Aronian decide capturar y tras los mismos E4. Caballo B3, alfil F6 y tras estas jugadas rey G2, H4 por parte de Aronian. Aquí solo hay una jugada para las piezas blancas para mantener cierta igualdad en la posición, y no es jugar G4 sino G por H4. Luego vamos a ver si el alfil puede recapturar, pero si se juega G4 directamente, el tema es que tras los cambios H3 pues ya es bastante molesta y las negras tienen ventaja. Se puede ampliar, que no se debe capturar quizás este peón, pero por ver la idea más rápidamente, bueno, pues la dama en F2, hay incluso temas de mate en pocas jugadas. Por lo tanto, aquí Nakamura encuentra el movimiento correcto, que es G por H4, y además las negras no pueden capturar, ya que si lo hacen tras esta jugada han perdido la partida. Dama de 4 jaque, hay un doble, por lo tanto las negras están obligadas a capturar, y tras caballo por es imparable B5, y bueno, pues si se captura, peón pasado, y si no se captura, pues las blancas consiguen el peón pasado y bueno, pues el alfil no va a llegar a tiempo, ¿no? Por lo tanto, tras esta jugada no se captura de momento en H4. Es verdad que los peones de Nakamura han quedado bastante débiles en el flanco de rey, pero tras estas jugadas juega H5 entregando al peón, y tras G por H5 lo que ha logrado es estropear ese 3 contra 2 que ya tenía Aronian, y como vemos pues está mucho más débil que estando quizás los peones juntos, y el ataque en el flanco de rey ha perdido fuerza. Hay que pensar que este 2 contra 1 que hay por parte de las blancas en la posición del flanco de dama es favorable a Nakamura, y aunque hay igualdad, pues la partida continúa con B5 y E3. Tras estas jugadas se juega F4, evitando la captura. Si se captura nuevamente las negras en esta posición, tendrían ya ventaja decisiva. Por lo tanto, aquí Nakamura deja este peón que de alguna manera no permite activar a esa dama que ha estado siempre en las últimas 10 jugadas en este rinconcito, ¿no? Dama B8, la idea ahora de Aronian es traer la dama a la columna abierta, rey F1 apartándose, y tras A por B5, dama C6, ya que la dama, perdón, de B8 defiende al peón y de momento no se puede recapturar. Y aquí Aronian entrega el peón aprovechando para jugar dama 7 posteriormente y poder permitir entrar con la dama pues hasta la cocina, ¿no? De momento rey por A2, dama 7 ya en el tablero, y tras jugarse a 6, avanzando el peón, estaba defendido por el caballo y ahora por la dama, vamos a ver qué puede hacer Aronian en esta posición, ya que quizás si la dama se mantiene en A7, dama B7 y a ver cómo continuaría la partida. No obstante, él no pone obstáculos, retira la dama G1, permitiendo este movimiento, aunque no directamente, ya que las negras recapturarían.
Primero dama por c7 jaque, rey g6 y tras caballo d2, trayendo también el caballo a la defensa, ya que el rey está completamente desnudo y centralizado en la posición, se juega dama h2 jaque y tras rey d1, dama por f4. El tema y tras la captura de este peón es que se ha abierto esta diagonal y bueno, pues el alfil viene a g5 y hay temas incluso de mate. De momento Nakamura también calcula sus temas, puede jugar a 7, el peón está a punto de coronar y tras el mismo alfil g5, mate en una jugada, dama a5 defendiéndolo y tras b4 el peón está defendido, no se puede capturar y hay que defender el mate. Naka lleva su dama a a2, ya lleva varias jugadas este peón esperando para la coronación y tras estas jugadas b3 tampoco se puede coronar porque hay mate en d2, por lo tanto dama 5 nuevamente volviendo y tras dama e3 finalmente Nakamura corona dama. El tema es que aquí hay un único movimiento que encuentra Levon Aronian o que ya tenía calculado lógicamente desde hacía jugadas atrás, y es que hay un perpetuo en la posición. Juega dama g1 jaque, rey e2, dama e3 con nuevo jaque y tras varios movimientos en la jugada número 54 firman las tablas. El tema es que hay que tener hasta cuidado ya que no puede salir de este perpetuo lógicamente y por ver otra línea diferente lo que se le complica a las blancas teniendo dos damas en el tablero es tremendo. Si aquí se entrega material con la intención de escapar con el rey, ya que las blancas siguen teniendo las dos damas, el tema es que tras dama por f1 jaque el rey no puede ir a ningún lado, está ocupado por peón y alfil, y en caso de jugar dama e1, dama de 3 con nuevo jaque única, aunque no valga dama de 2, y en esta posición las negras estarían ganando la partida. Yo creo que ha sido muy buena, un buen comienzo para lo que se avecina mañana y vamos hablando. Un saludo, chao.